8 años tardó la justicia en llegar al juicio por la tragedia de la Cuesta de los Terneros, seguramente recuerdan esta terrible tragedia. Año 2017 murieron 15 personas, de ellos 9 eran menores, algunas madres iban allí con sus hijos. Ahora un juez decidió sobreseer a los imputados a días del juicio nada más. Estamos hablando de impunidad. Tati, vamos antes de hablar con una de las madres víctimas de toda esta situación y su abogada. Quiero que recordemos un poco cómo fue esto. Esta tragedia, porque hablar de accidente o de tragedia incluso es incorrecto. Acá hubo negligencia, acá hubo imprudencia, acá pasaron muchas cosas que estuvieron mal. Un grupo de niñas iba a bailar a Mendoza, a San Rafael, si no me equivoco. Iban varias mamás también. Una excursión que era para que todo saliera hermoso, salió todo muy bien. Estaban volviendo, conocieron la nieve las chicas. Se bajan los 2 choferes del micro en un momento, supuestamente por una goma que pinchó, algo que estaba mal. Y a los 10, 20 minutos de esto, el desastre, Mariana. Niñas muertas, madres muertas, uno de los choferes también. Se hizo un primer juicio en Buenos Aires que tiene 5 condenados por este caso. ¿Y por qué lo menciono? Porque es importante, porque ese juicio comprobó la irregularidad de cómo se hizo la VTV, la verificación técnica vehicular, que mostró que fue adulterada y que el micro no estaba en condiciones de salir a la calle. Eso demostró, de alguna manera, que los choferes y la dueña de ese micro sabían que tenían un arma en potencia. Vamos al informe y enseguida hablamos a fondo de lo que sucedió. Adelante. Una tragedia que conmovió al país. 8 años de investigación y varias idas y vueltas judiciales. 15 muertos, 9 familias que perdieron a sus hijas y un juicio que no llegó por culpa de un juez. La tragedia de Cuesta de los Terneros en San Rafael, Mendoza, ocurrió el 25 de junio de 2017, cuando un colectivo que transportaba integrantes de la Academia de Baile Soul Dance de Grand Bourg impactó contra un cerro y volcó. Las pericias señalaron que el micro, fabricado en 1999, tenía serios problemas de frenos y no contaba con los permisos necesarios para realizar viajes de larga distancia. La causa estaba encaminada, pero días atrás el juez Rodolfo Luque resolvió el sobreseimiento de Marcia Villagra y Jorge Pinelli, los únicos imputados por el hecho. La mujer era la dueña de la empresa de viajes y el hombre fue el segundo conductor del micro, que volcó en la localidad de San Rafael. De hecho, este último recién pudo ser capturado 3 meses después del trágico siniestro vial. Quien manejaba en el momento de la tragedia era su propio hijo, Damián, quien falleció producto de las heridas. El proceso judicial comenzaba en pocos días, pero el juez dictaminó que no se hallaron pruebas suficientes para sostener la acusación de homicidio simple con dolo eventual en su contra. La resolución es apelable, por lo que se espera que la Fiscalía presente un recurso para revertir el fallo. ¿Podrán juzgarlos alguna vez? Están con nosotros Dayana Bauzá, madre de una de las nenas que murió en este siniestro, y está la doctora Carla Españolo, su abogada también. Lamento que hayas tenido que ver de vuelta las imágenes. Entiendo, Dayana, que este es un dolor, una herida que no cierra, y menos si no hay justicia, ¿no es cierto? ¿Qué sentiste cuando te enteraste lo que pasó con el juez? Fue terrible. Yo fui mamá hace 2 meses. En ese momento justo estaba dándole el pecho a mi hijo. Y estaba mi nena jugando en la habitación, tengo una nena de 4 años también, y mientras escuchaba el audio que nos había mandado Carla, se me venía el mundo abajo. Porque durante estos 8 años nosotros pasamos por un montón de cosas. Fue un camino muy largo, muy duro. Atrás de todo esto hay mucho que por ahí no se sabe, pero yo fui sobreviviente. ¿Vos estabas ahí en ese Sí, yo estaba con mi hija y uno pasa por ataques de ansiedad, ataques de pánico, miedo, en cada marcha, en cada movilización que hicimos para que la causa continuara y podamos comprobar que lo que estábamos pidiendo, o sea, era que se compruebe que esto no había sido que no había sido un accidente. Yo antes estaba sola. Yo llegaba a mi casa y me acostaba a dormir o... ¿Era tu única hija, Maite? Sí, era mi única hija. Y cuando lo miraba a mi hijo y miraba a Pía, yo decía, se sigue dilatando y yo tengo que estar fuerte por ellos. Yo, si bien voy a luchar hasta el final,
hoy no tengo las mismas herramientas que antes, o sí, pero me refiero a que yo tengo que estar entera para ellos. Yo no puedo mostrarme así. Mañana mi hija cumpliría 17 años y no lo podía creer. Digo, tanto trabajo para que un juez diga esto, o sea, esto no fue así, esto no fue un accidente, no fue una mala maniobra del chofer que conducía. O sea, hubo un montón de irregularidades. Este micro, o sea, salió a la ruta sabiendo que no estaba en condiciones. Y esa mala maniobra del que habla el juez fue a causa de que el micro se quedó sin freno y el chofer sobreviviente manipuló los frenos para que el micro siga. Y no es que, como hablábamos con el Mario, no es que manipuló los frenos y decir, bueno, llego a mi casa, estoy en el taller, llego a mi casa, hago 10 cuadras y listo. Venís de San Rafael a Buenos Aires con un montón de personas en el micro y no le importó la vida de nadie, y a los 3 meses volvió a cometer lo mismo, no le importó la vida, o sea, que su hijo mismo había muerto. Entonces, no me puedes decir que no es responsable de esto. ¿Por qué 3 meses después volvió a hacer lo mismo? ¿Qué fue eso? Es que lo encontraron en Santa Fe, o sea, lo paró Gendarmería en Santa Fe y él estaba en un micro que no estaba en condiciones. ¿Otra vez? Él, de hecho, en el viaje que hizo con nosotros, que nos enteramos después, él no tenía registro, o sea, estuvo manejando sin registro. La mayoría de todos nosotros que estamos ahí siempre le vimos a él, y yo casualidad, cuando chocó el micro, manejaba el chofer que se murió. Y entonces volvés a hacer lo mismo, salís sin registro, y quiso coimear a Gendarmería con 500 pesos. O sea, no aprendió nada, no fue un error. Esto no es algo que pasó porque tenía que pasar. Aparte, después de semejante hecho traumático para cualquiera que estuviera ahí, hubiera pasado por ahí, o sea, ver todos esos chicos lastimados, sus madres, madres que perdieron hijos, hijos que perdieron madres, o sea, un horror. O sea, ¿cómo 3 meses después? Es impensable realmente. ¿Qué van a hacer desde la justicia? Le pregunto aquí a la doctora Carla, que es la abogada, ¿no?, de la familia. Sí, buenas tardes. Bueno, en principio, gracias en nombre de todas las familias. Yo represento a la totalidad de las familias, soy parte querellante. Muy bien. Bueno, hace 8 años, como bien decían, empezamos este trabajo, este mal llamado accidente, y luego, bueno, todo lo que fuimos consiguiendo para nutrir esta causa. Yo en principio lo que quiero hacer es una aclaración, porque obviamente cuando uno lee el fallo del doctor Luque, a simple vista pareciera que el doctor recibe la investigación y luego de analizar determinadas pruebas concluye en que está extinguida esta causa porque el chofer fallece y el resto claro, pero tiene es que estar extraño, porque yo leyendo hoy, claro, si uno no está interiorizado de la causa, dice, bueno, la mujer no tiene nada que ver, la dueña de la empresa, porque estaba a no sé cuántos kilómetros. Bueno, pero había falsificado un certificado. Por eso, pero de todas formas, Mariana, durante estos 8 años, aparte de tener innumerable cantidad de prueba contundente, se han realizado pericias con expertos de Mendoza, con expertos de Buenos Aires. Las pericias son claras. Este micro estaba en un estado deplorable hace muchísimos años. Estaba ya para el desguace. El menos daño que podía causar este micro era por tener una cubierta de cada rodado. Con eso te explico ya un poco. El sistema de frenos... O sea, que era un final anunciado, iba a pasar algo en algún momento. Perdón, doctora, sí. El tema de... A ver, por lo que entiendo, para tratar de entender lo que hace el juez. El juez lo que dice es, la acción está extinta porque el conductor está fallecido. Claro, el juez lo que dice es, como para que entiendan, durante el proceso, o sea, la parte de pedir el sobreseimiento de los imputados ya pasó. Ha fallado la Cámara y ha fallado la Corte a favor nuestro. Bien. Años atrás, la Corte ya dijo no van a ser sobreseídos. Esto lo toma el juez que debería llevar adelante el juicio oral, no es el juez de instrucción. No, claro. Y ese juez dice, como el que manejaba también murió, la causa está extinta. Y lo de la BTV entiendo que ya fue juzgado y por eso no puede jugar 2 veces la misma cosa. No, igual a ver, son 2 causas distintas porque estamos hablando de 2 delitos distintos. El doctor Rodolfo Luque, que es quien recientemente dicta el sobreseimiento, es el juez técnico designado para dirigir este juicio por jurados. Luego de que, como les explicaba, ya pasamos por la instancia de que la Corte confirma que no van a ser sobreseídos,
Luego que tenemos esta oposición de la defensa, como pasa en todos los juicios, de la elevación a juicio, la justicia, al mando de la doctora Vera, en diciembre del año pasado, vuelve a confirmar la elevación a juicio. Esto ya no tenía más instancias, esto ya fue analizado y juzgado por Cámara y Corte, este juicio iniciaba. El doctor Luque es designado como juez técnico para dirigir los 12 jurados elegidos. Fija audiencias preliminares de juicio que estaban previstas para el lunes, martes y miércoles de esta semana que pasó. Decido viajar, me entero en el medio que las audiencias habían sido suspendidas y que solo iba a quedar vigente una audiencia virtual a la cual todas las partes estábamos esperando, tal como lo muestra el sistema, que el anfitrión de la reunión virtual nos deje entrar. Llaman por teléfono que esa audiencia también se suspende, sorpresivamente empiezan a comunicarse los medios porque aparece esta resolución de 30 páginas, una falta de respeto total porque ya las tenía preparadas. También todas las partes ahí esperando esa reunión, o sea, por lo menos comunicar y fundamentar, ¿no es cierto?, esa decisión. Y con una investigación de 8 años que, como decía, tiene todas las pericias que claramente han demostrado la deficiencia de este micro. Tenemos también la causa, como bien decía Tati, en la Justicia Federal de Morón, donde tenemos una condena reciente. Esta planta verificadora, como muchas otras lamentablemente en este país, lo que hacía es vulnerar mediante la clave de los ingenieros el sistema RTO a los micros que ya habían perdido su vida útil y que debían dejar de circular. Les cambiaban el modelo. Propiamente dicho, este micro era 2003, se les puso 2005, se les cambiaba la condición de uso para que puedan ser y no hay ningún tipo de pena para eso, o sea, no está contemplado. La verdad que la Justicia Federal nos ha dado una condena que nos dejó aliviados, porque no vamos a decir contentos, ¿no?, después de semejante desastre, pero sí fueron condenados tanto la titular registral del micro como los ingenieros técnicos, los inspectores y el dueño de esta planta verificadora, apenas entre 3 y 5 años por falsedad ideológica. Y nos quedaba este juicio, el principal, el más importante, donde todo está claro, donde la titular registral estaba al tanto de las deficiencias porque había comprado ya un micro dado de baja, sin posibilidad nunca más de poder pisar una ruta, y sin ya embargo, lo compró dado de baja. Lo que pasó iba a pasar, o sea, estaba mal ese micro, iba a pasar algo, no había manera de que... No, es tremendo. No había manera. Y la decisión y la experiencia, ¿no?, de este chofer que queda con vida, que fue, como bien dice Dayana, porque hay testigos y está la pericia del tacógrafo, que paran 10 minutos antes a manipular el tornillo del freno para ver si podían seguir un poco más. Entonces, la verdad que después de tanto trabajo y después de tantos jueces, estamos hablando de la Corte, sí, que han confirmado la responsabilidad y el inicio de este juicio y tantas pericias, no hay, no tiene levantarnos ni ton, con ni una son. noticia así. Te quieren preguntar todos, a ver, Tati. Muy doloroso. Hola. Nosotras en alguna oportunidad pudimos charlar con vos y con otras mamás que estuvieron en este desastre. Y yo sé que los minutos previos a que el micro termina volcando y termina en este resultado fueron muy tremendos para ustedes, porque le pedían por favor que parara. Sí. ¿Cómo fue eso? En realidad, bueno, cuando ellos frenan, yo miramos todos y en realidad pensamos esto, que habían pinchado, dijimos, bueno, arregle y seguimos. Dijeron, está todo bien, seguimos. A los minutos el micro pierde el control, empieza a andar muy fuerte, nos paramos, empezamos a gritar, por favor, nos vamos a matar. Y nada, en ese momento me desperté y me encontré con todo el desastre. Yo quedé atrapada y me acuerdo que una de mis amigas que estaba ahí, le digo, busca la Maite, me dice, hay muertos, y ahí nos encontramos con... Fue terrible, porque estábamos lejos de todos, o sea, yo no tenía a mi hija y las nenas que sobrevivieron no tenían a sus mamás. Fue un caos, fue muy, muy triste. ¿La encontraste rápido a tu hija? ¿Cómo fue ese momento? Sí, ¿Llegó ayuda? No, mi hija lamentablemente murió en el momento. Yo cuando logro salir, que me sacan los rescatistas, me encuentro con ella, pero yo entré en shock. Me doy cuenta después con el tiempo, porque cuando hablo con mis rescatistas, nosotros nos
la podemos reconocer recién a las 2 de la mañana, esto había pasado 3:30 de la tarde más o menos. Pero claro, porque no había forma de tranquilizarme, estaba mi papá. Aparte, algo importante, esto pasó en San Rafael y todos estaban acá en Buenos Aires. Entonces, al estar en el medio de las montañas y semejante desastre, no había señal. Entonces, estaban todos incomunicados. Tenían que, al ser menores, viajar los familiares a reconocer los cuerpos. Terrible. Entonces, fue muy largo ese proceso y fue durísimo porque yo hasta último momento la seguía buscando y en el fondo yo sabía que mi hija se había ido. Yo siempre recuerdo y cuento que en un momento yo le pido a Dios devolvémela. Es algo que no me lo voy a olvidar nunca porque yo mucho tiempo sentía que yo sabía que ella no iba a volver. Pero yo decía, de hecho mis sueños, yo a ella la soñaba y ella me miraba y me decía, mami, sí, yo decía, va a volver. Y en el transcurso de estos 8 años pasé un tramo, un proceso en donde yo sentía que me estaba volviendo loca. No podía conectar con la realidad. En esta nota que hablábamos con Tati, quiero hacer un paréntesis en eso. Una vez comentaron, como comenta la gente, y mamás rotas así no pueden traer hijos al mundo. Y si supieran lo que yo trabajé y la fuerza que me dan mis hijos para hoy estar donde estoy, y todo lo que aprendí con todo esto. Por eso cuando recibimos esta noticia, hablo por mí y por todos los papás, es muy difícil porque te desgasta anímicamente, físicamente. Nosotros estamos acá y tenemos que viajar a San Rafael porque queremos estar cerca de la causa, porque sabemos que lamentablemente a dar una nota, es llamar a las redes, a los medios, es la forma de hacer presión y a veces uno no tiene fuerzas y yo estoy acá en una nota y estoy pensando en mi familia que me está viendo y que también está sufriendo porque me ve sufrir. Es toda una cadena y lo que me pasa a mí le pasa a todos los papás, o sea, hoy Diana, soy yo. ¿por qué dirías que es importante? Sabemos que la justicia es importante, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante que se haga este juicio para ustedes? Es obvia la respuesta, pero me gustaría escucharla de parte tuya, una mamá que perdió a su hija ahí. Yo necesito terminar esta etapa, por eso digo, estábamos ahí. Me preparé mucho, yo tomaba mucha medicación. Hoy, por suerte, no estoy más con medicación, todo. Y sentía que esta etapa judicial se iba a cerrar. El dolor va a ser eterno. Pero yo durante este proceso muchas veces le pedí a mi hija que si no era el camino, que dejara todo así y que sea lo que sea. Y me pasó con esto que decir, che, ¿qué pasó? Pero me doy cuenta y veo y digo, no, esto no fue un accidente. Y a mi hija no me la van a devolver, pero sí le quiero comunicar a la gente que no tenga miedo de ir a un colegio, a una escuela de danzas, a una escuela de fútbol, a pedir lo que corresponde, los datos del chofer, los papeles del micro, porque nosotros confiamos y también hubo gente mala que nos juzgó, decir, no se dieron cuenta que, no, la verdad es que yo no me puse a ver las ruedas del micro, no me puse a ver si los papeles están. Hoy mi hija, tampoco le puedo prohibir que ella suba un micro, y para mí es fuertísimo, y la saludo con una sonrisa, y cuando se va me destruye mi casa porque tengo miedo, pero hoy puedo pedir los papeles del micro, el registro del chofer, y explicárselo a las mamás por qué lo hago, y no porque soy una loca o una traumada, sino porque lamentablemente por confiar hoy no tengo a mis hijos y no están nuestros ángeles, por lo que tantos luchamos. Y por eso hoy estamos acá pidiendo justicia y es tan importante para nosotros este juicio. Absolutamente, Dayana, y te acompañamos todos, a vos y a todas las familias en este pedido de justicia. Sí, Franco. Dayana, Sí. tu condición de madre hoy, es decir, que hayas tenido 2 hijos más, ¿estaba en tus planes o es también una respuesta vital a lo que te ocurrió? En realidad, bueno, es mucho más profundo para poder contarlo en un programa, ¿no? Pero yo fui mamá muy joven, yo tenía 26 años cuando pasó y mi nena tenía 8. Yo iba a ser ella sola, después mi pareja me pidió que quería tener un hijo y yo veía a un nene y me desesperaba.
porque ese amor que uno tiene por su hijo, yo me acuerdo que los primeros cumpleaños de mi hija, los primeros días del niño, iba al cementerio y le llevaba globos, flores, me fui a un merendero, llevaba regalos porque necesitaba como depositar ese amor que tenía acá y no podía. Es terrible lo que contás, Dayana, no sé cómo te entendemos. Es que Y es tremendo. cuando nació Pía, Sí. pensamos, los dos fueron buscados, vino Fausto, que hoy tiene 2 meses, porque también quería que ella tenga un hermano. Yo tengo a mi hermano y somos el uno para el otro. Y que le pido que sea fuerte porque también sé que a él todo esto le duele mucho. Y sé lo importante que es tener un hermano y por eso hoy también le dimos un hermano a mi hija. Y insisto, luché mucho para darle o sea, hoy, mami, no mires el programa delante de Pía, Pía anda al cumpleañitos, mamá tiene, o sea, evito todo el tiempo y ella me pregunta por su hermana y yo no tengo respuesta. Trato de cuidarla mucho de todo esto, por eso me hizo ruido lo de este comentario, porque obviamente lo trabajé con la psicóloga, pero sé que hay mamás que por ahí le pueden afectar mucho peor, Qué loco, porque ¿no? las mamás que perdemos un hijo también podemos ser mamá otra vez. Pero, Es por tan supuesto. importante lo que estás diciendo, que alguien haya hecho ese comentario, no puedo entender que la gente pueda juzgar el dolor de otra persona, ¿no? Una mamá rota no puede ser mamá, te dijeron. Eso es Perdón, en una sociedad y en un momento en donde todos estamos rotos. Además. Que no esté roto, que se sienta fuera del mundo directamente. En Qué este momento. responsables, Nosotros- ¿no? Hay que ser con lo que se escribe, ¿no? Porque se puede lastimar tanto, tanto. Inclusive de colegas. Nosotros hemos tenido ante la Cámara de Apelaciones, la abogada del dueño de la planta verificadora los miró a ellos y les dijo, ¿y si el micro estaba tan destrozado, para qué dejaron subir a sus hijos? O sea, y estamos hablando estoy hablando de una colega que una falta de sinceramente... empatía, no. Por eso es que a veces uno no cuenta con el tiempo suficiente para explicar y sí, obviamente la gente saca sus propias Bueno, conclusiones. pero para eso está el juicio, para eso está el juicio Pero- oral que de golpe no va a estar, Exactamente, ¿no es para cierto? está Por eso un estamos acá juicio en hablando. donde tenés agregado una condena a una planta verificadora, donde tenés agregado una causa que viene de Santa Fe por cohecho y falsificación de documento donde se lo imputó a este chofer 3 meses después de esta tragedia, porque hay accidentes, sí hay accidentes, donde conductores imprudentes realizan una mala maniobra. Esto no tiene nada que ver con un Claro, accidente. no fue que algo pasó y Acá que se se produjo puso el una accidente. bomba. Este Estaba es evitable y este es evitable. exactamente. Acá se puso una bomba en esta Claro, ruta y se venía preparando, se venía premeditando con la carpeta de documentación, con el no mantenimiento. La verdad que la causa y las pericias son muy extensas, por eso yo no puedo entender, si bien es un colega mío, el doctor Luque, por qué no se limitó a hacer su trabajo. Se lo designó para guiar este juicio. ¿Por qué creen Lleven que pasó adelante esto? el juicio. ¿Cuál es la teoría? Yo que la verdad que, manejan? a ver, disiento con muchos colegas, obviamente, no todos pensamos igual, entiendo que es una persona muy capacitada, pero bueno, él tiene su criterio y su teoría, muy basado también en el criterio del doctor Zaffaroni, que todos conocemos, donde en muchas causas dicen no encontrar el delito. Yo lo entiendo, quizás en otras causas, pero en esta hay un delito que es clarísimo. Claro, Aparte, pero perdón, si se evidentemente- investigó 8 años y esto llegó a la Corte, si la Corte Suprema decide, provincial entiendo, por Ujú. supuesto, decide que se haga un juicio oral con jurado, o sea, el Y a trabajo de los días 8 años, de que el arranque, a trabajo de los días de 8 que años, arranque. A días, eso es lo que es quiero cuestión decir. de- dejarnos esperando las audiencias. Gastaste un montón Es de cuestión plata de en el proceso biblioteca, judicial ¿no? O sea, lo porque que entiende sí. el juez, perdón, Tati, lo que entiende el juez es que el responsable Está de las muerto. muertes está muerto. Es muy cómodo. Claro, de esa pero eso manera. sería si el conductor se quedó dormido, si venía alcoholizado, no O sé. un exceso Pero no de pasó velocidad nada de porque todo así eso. lo decidió, pero claro, este el era micro estaba incontrolable. mal, no estaba en condiciones, era un vehículos micro se que lo veían podía venir, volcar, caer, se chocar, corrían. todo. Total. No, Iban a sí, ser, perdón, iban igual- a ser juzgados en En esta causa principal teníamos, confío en que vamos a tener Sí, siendo por eso. juzgados, a la señora Marcia Villagra, que es la titular registral del micro, Perfecto. condenada, Ella fue condenada a 3 años por el delito de falsedad ideológica. ¿Ella en era la mujer del justicia de conductor? Morón. Sí, la esposa del conductor. Y nuera del chofer que quedó con vida, porque es su suegro. Es una empresa familiar Claro. que tenía micros en estas condiciones y que
Pero por el mismo manejaba contrato de así. transporte tiene una responsabilidad absoluta. Sí, bueno, pero el doctor Luque eso también lo plantea, no lo entiende así, no los coloca en posición de garantes, lo dice favor. su fallo, y en tener que proporcionar esta seguridad. Por eso la verdad que es algo insólito y hubiese sido doloroso en los comienzos, lógico, pero creo que se hubiese entendido más. Yo Claro, sinceramente... tener 8 años de investigación, 8 años, 8 años de espera. Cuando yo recibo la noticia, sinceramente me desmoroné. No solo por el trabajo, sino porque yo los acompaño mucho, ya creo que somos Pero si una te gran desmoronaste familia. vos, no me quiero imaginar, Diana. Y digo, ¿cómo el se los resto de las digo? mamás. Pero se los tengo que decir porque los medios de Mendoza ya Totalmente. estaban replicando esta noticia. Y la verdad que es muy difícil. Después ellos son... Acá tenemos muchas mamás. Así como Diana, tenemos muchas mamás sobrevivientes. Tenemos Y muchas nenas familias que ahora son adolescentes que perdieron a su mamá también. y que han quedado con secuelas psicológicas y Traumáticas. físicas. Sí. Esto ha sido algo terrible. Sí, Esto Diana, no que- puede quedar así. No, que quería hacer referencia a esto de las que sobrevivieron también. Que también hay una parte que, bueno, no la quiero extender mucho, pero sí como mamá y en nombre de todos los papás, también hacer un poco hincapié en lo que fue también el tema del profesor, ¿no? Porque las nenas estas que bailaban, también dejaron de bailar porque el profesor mágicamente perdió la memoria, él nunca declaró y también mucho no pudo aportar en la causa con el tema de el contrato con la empresa, en esta empresa fantasma. Entonces, como el chofer tampoco, el profesor no declaró, no El perdió profesor la es quien manera. contrató a la empresa. Claro, o de sea, los- no pudo, Y y no el lo chofer no declaró. que manejaba. ¿Pero por qué no certifica- declaró? Dijo que Claro, no se acordaba pregunto lo que si esa había pérdida de memoria quedó certificada. No, en realidad, a ver, en principio, perdón que Sí, no. interrumpa, en principio, por consejo de sus terapeutas y sus médicos, el profesor Claudio Jiménez Entiendo. no declaraba y Claro. luego declaró lo que se acordaba, pero en ningún momento dijo si presentó documentación esta empresa, Claro. si les cobraba más barata que otras. La verdad que esto fue una cadena de irresponsabilidades e irregularidades desde el primer momento. Hay un montón de cosas que nosotros aprendimos a manejarlas a lo largo de este proceso, es decir, vamos a centrarnos en esto. Y hoy, bueno, con toda la fe puesta luego de la condena de la justicia federal y esperando este juicio. Por eso es que, bueno, tanto el Ministerio Público Fiscal como nosotros, como querella, vamos a recurrir en casación ante la Corte, porque así se hace allá en Mendoza, confiando y pidiéndole a la Corte que nuevamente nos apoye, revocando este fallo de sobreseimiento y que este juicio empiece de una vez. Ojalá sea así, los apoyamos, los acompañamos en todo este proceso. Te abrazo fuerte, te abrazo a vos en nombre de todas las familias también que han sufrido esto. Todo. Gracias. Gracias, Diana. No, gracias. Gracias por tu testimonio, es muy importante. Ella vino en representación de muchas familias que están sufriendo. Gracias. 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 Muchas Vamos gracias a una pausa, ustedes. enseguida volvemos.